Si te dijera que a los 50, sin blanca, endeudado y sin futuro, aún es posible empezar de cero y construir una vida de libertad financiera, ¿me creerías? ¿Y si te dijera que no es el dinero lo que lo cambia todo, sino tu forma de pensar? Esta es la historia de Javier Morales, un hombre que demostró que nunca es tarde para cambiar las reglas del juego. Antes de contarles la conmovedora historia de Javier, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Aquí compartimos historias de superación de los desafíos de la vida, basadas en la mentalidad, la transformación de la vida y los hábitos financieros, que les ayudarán a crear una vida de riqueza y abundancia, incluso si creen que es demasiado tarde. Aquí les mostramos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Javier Morales vivía en Valencia, España. A sus 50 años, su vida reflejaba fielmente lo que más temía desde su juventud. Deudas aparentemente interminables, facturas amontonadas en la mesa de la cocina y una agobiante sensación de fracaso que lo mantenía despierto. Casado con Elena, su pareja desde hacía más de 25 años y padre de 2 hijos adolescentes, Javier se sentía atrapado en una rutina que no le traía ni alegría ni esperanza. Durante más de 25 años, trabajó en la misma pequeña empresa de logística, dedicando sus días y noches a un salario modesto y una aparente estabilidad. Esta estabilidad, que creía su único sustento posible, se desmoronó de la noche a la mañana cuando la empresa anunció un despido. Javier fue despedido. Al principio, pensó que solo sería un periodo difícil, un obstáculo temporal. Tenía algunos ahorros y creía que pronto encontraría otro trabajo. Al fin y al cabo, siempre había sido un empleado dedicado, nunca había rechazado horas extra y mantenía un historial impecable. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Sus ahorros se esfumaron como agua entre los dedos. Lo que quedó fue un montón de facturas vencidas, cargos telefónicos y una autoestima destrozada. Las mañanas se volvían pesadas. Se despertaba sintiéndose apático, con un peso en el pecho que parecía crecer cada día. Evitaba reunirse con viejos amigos porque sabía que inevitablemente escucharía preguntas sobre el trabajo, sus planes o su jubilación, preguntas para las que no tenía respuesta. Al mirarse al espejo, no solo veía nuevas arrugas o canas, veía a un hombre derrotado, alguien que creía haber desperdiciado toda su vida. Pero para entender cómo llegó Javier a este punto, tenemos que remontarnos en el tiempo, a su infancia. Nació en una familia humilde en la comunidad valenciana rural. Su padre, Manuel Morales, trabajaba de albañil y ganaba lo justo para comer y pagar el alquiler. Su madre, Dolores, era costurera y pasaba horas sentada frente a una vieja máquina de coser, remendando la ropa de los vecinos para ganar unos dólares. Desde pequeño, Javier aprendió a valorar el trabajo duro, pero también aprendió algo que, años después, descubriría que era una prisión invisible: las creencias limitantes sobre el dinero. Su padre repetía frases que quedaron grabadas en su memoria como verdades absolutas. El dinero no crece en los árboles, hijo. Naciste para ser pobre y los pobres tienen que trabajar duro hasta el último día. Los ricos son ricos porque nacieron ricos, no porque trabajaron. Para Javier, todavía un niño, esto no sonaba a pesimismo, sino a un manual de supervivencia. Si su padre lo decía, debía ser cierto. Así, creció creyendo que su destino estaba escrito: estudiar lo básico, encontrar un trabajo estable, ganar lo suficiente para sobrevivir y no esperar mucho más de la vida. A los 15 años, dejó la escuela para ayudar a su padre en la construcción. Trabajaba bajo un sol abrasador, cargando ladrillos, mezclando cemento y comiendo almuerzos fríos sentado en el suelo. Al ver a los otros hombres, todos con las manos callosas y los rostros curtidos por el clima, pensó: este soy yo en el futuro. Así será. No había sueños de viajes, negocios ni riqueza. Solo existía la certeza de que trabajar duro por los demás era la única salida. Esta mentalidad lo acompañó durante toda su vida adulta. Cuando consiguió un trabajo en la empresa de logística, sintió una gran satisfacción. No porque le encantara, de hecho era repetitivo y agotador, sino porque le ofrecía seguridad. Cada mes recibía su salario y pagaba las cuentas. Se enorgullecía de ser un hombre responsable, alguien que mantenía a su familia con esfuerzo honesto. Elena, su esposa, siempre lo apoyó, aunque en el fondo soñaba con pasar más tiempo con él, pero el trabajo absorbía el tiempo de Javier. Llegaba a casa exhausto, sin ganas de largas conversaciones ni salidas familiares. Los fines de semana solía aceptar horas extras para ganar algo de dinero extra.
Solo tenía un coche, ya de unos años, y una casa sencilla en un barrio modesto. No tenía inversiones, ahorros importantes ni ningún otro activo. Cuando oía historias de gente que se enriquecía emprendiendo o invirtiendo, se reía con cierto desdén. Eso es suerte, a gente como nosotros no le pasa. En el fondo, albergaba un deseo genuino de brindar una vida mejor a su familia, pero como no veía cómo lograrlo, se resignó a la realidad. Y en el fondo, se sentía culpable por no poder ofrecer más. Trabajar para otros era, para Javier, una especie de contrato de supervivencia. Un contrato injusto pero necesario. Estaba acostumbrado a ser humillado por sus superiores, a aceptar críticas injustas, a recibir órdenes duras sin poder responder. El salario, aunque bajo, era la cadena que lo mantenía atado. Se sometió a él porque creía que no tenía alternativa, y así, año tras año, la vida continuó sin grandes cambios, hasta que llegaron los recortes de personal. Sin su trabajo, se dio cuenta de lo vulnerable que era. Se sentía como un náufrago sin barco en alta mar. Sus ahorros se evaporaron y pronto comenzaron las llamadas de cobro de deudas. La tensión en casa aumentó. Elena intentó consolarlo, pero también le preocupaba pagar las facturas y mantener a sus hijos. Los adolescentes, a su vez, notaron el cambio en su padre. Estaba más callado, más distante, como si estuviera constantemente perdido en pensamientos oscuros. Javier empezó a convencerse de que su tiempo se había acabado. Pensé, si no he logrado nada hasta ahora, ¿cómo voy a empezar a los 50? ¿Quién me contratará? ¿Quién confiará en mí? Estas preguntas se repetían como un eco cruel en su mente, hasta convertirse en una especie de prisión invisible. Era como si hubiera envejecido 10 años en tan solo unos meses. Para otros lo disimulaba. Decía que aguantaba, que era solo una fase, pero en mi interior, una voz insistente me martilleaba sin piedad. ¿Es este mi fin? ¿Así termina mi historia? Y cada día que pasaba, la idea de que estaba condenado a una vejez pobre y sin propósito parecía más real. Lo que Javier no imaginaba era que, justo cuando todo parecía perdido, algo plantaría la primera semilla de un cambio que jamás creyó posible. Un cambio que comenzaría en su mente, pero que transformaría por completo su vida, su relación con el dinero y, sobre todo, su visión de lo que significa ser verdaderamente rico. Era una tarde lluviosa, una de esas en las que el cielo parece cargar con el peso de las preocupaciones de todos. Cuando Javier entró en la biblioteca pública del barrio, necesitaba usar la computadora para enviar unos currículums, pero en el fondo ya no creía que nadie le respondiera. Mientras esperaba su turno, caminó lentamente entre las mesas, observando a la gente absorta en sus libros y apuntes. Fue entonces cuando, sobre una mesa en un rincón, vio un libro olvidado, Los secretos de la mente millonaria. La portada tenía un brillo sutil, pero el título era demasiado atrevido para los tiempos en que vivía. Soltó una pequeña risa irónica y pensó, eso es para jóvenes con energía o millonarios aburridos que necesitan distraerse, no para alguien como yo, que anda contando centavos para comprar pan. Aún así, como si no le importara, cogió el libro y empezó a hojearlo. La mayor parte parecía alejada de su realidad, hasta que, de repente, una frase lo detuvo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si quieres cambiar el fruto, primero cambia la raíz. Si quieres cambiar lo visible, primero cambia lo invisible. Esas palabras resonaron en su mente. Las leyó una y otra vez, intentando comprender por qué lo conmovían tanto. Era como si el autor le hablara directamente, como si conociera el desaliento que lo consumía. Se llevó el libro a casa, aún receloso, diciéndose que no tenía nada que perder. Leí las primeras páginas con cierto escepticismo, pero a medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. Sintió una mezcla de inquietud y esperanza. Con cada capítulo, Javier se daba cuenta de algo inquietante. Su mayor enemigo nunca había sido la economía, el desempleo, ni siquiera la edad. Era él mismo. Sus propias creencias se habían convertido en cadenas invisibles. Recordó haber escuchado a su padre repetir durante toda su infancia: el dinero es sucio. Quien se enriquece engaña a alguien. Estas ideas, plantadas como semillas en el corazón de un niño, crecieron como raíces profundas, cortándole cualquier oportunidad de prosperar. Por primera vez Javier comprendió que no era cuestión de suerte ni de mala suerte. Era cuestión de mentalidad. Sintió una mezcla de rabia y tristeza por haber creído, durante tanto tiempo, que la riqueza no era para él, y se dio cuenta de que si quería cambiar el fruto de su vida, tendría que empezar desde la raíz. Esa semana, algo en Javier cambió, casi imperceptible pero con fuerza.
No fue un momento cinematográfico con fuegos artificiales ni revelaciones impactantes, sino una decisión silenciosa, casi susurrada, que surgió en lo más profundo de su ser. Fue como si una voz interior, cansada de años de excusas, finalmente dijera: «Él llega». Por primera vez en mucho tiempo, miró su propia vida sin filtros, sin culpar al gobierno, la crisis, su edad ni ningún otro factor externo. Por primera vez comprendió que el tiempo que dedicaba a señalar a los demás era exactamente el mismo que podía dedicar a construir algo nuevo para sí mismo. Se sentó a la mesa de la cocina, cogió un viejo cuaderno que había olvidado en un cajón y empezó a escribir. Pero no eran diatribas ni lamentos, no eran listas de excusas ni registros de fracasos, eran compromisos. Cada palabra que escribía tenía peso y significado. Escribió que aprendería sobre finanzas todos los días, aunque solo fuera leyendo un artículo o viendo un video corto. Escribió que buscaría nuevas habilidades, que se permitiría aprender algo que nunca antes había intentado. Prometió eliminar los gastos innecesarios, por pequeños que fueran, y cuidar de su salud física y mental como si su vida dependiera de ello, porque, en el fondo, sabía que así era. Mientras garabateaba esas líneas, sintió una extraña mezcla de miedo y emoción. Miedo, porque el cambio significaba abandonar la seguridad ilusoria de una rutina cómoda, incluso si esa rutina finalmente era un fracaso. Emoción, porque enterrada bajo años de frustración, aún ardía una chispa de esperanza, pequeña pero viva. Se prometió a sí mismo que, aunque empezara tarde, viviría los próximos años con la energía de quien empieza la vida, no de quien se arrastra hacia el final. Fue entonces cuando las páginas de Los secretos de la mente millonaria empezó a cobrar vida. Las ideas del libro dejaron de ser frases motivacionales distantes para convertirse en invitaciones a la acción. Una, en particular, se arraigó en la mente de Javier: pensar en grande y jugar para ganar. No bastaba con aceptar cualquier trabajo que le permitiera pagar las cuentas. Quería algo con potencial de crecimiento, algo que generara libertad y un impacto real. Ya no quería sobrevivir, quería vivir de verdad. Pasó noches en vela investigando las tendencias del mercado, viendo conferencias en línea y anotando ideas. Cada día surgía una nueva posibilidad, pero también dudas. Hasta que un patrón empezó a surgir en sus notas. La ciudad estaba cambiando. El turismo en Valencia estaba en aumento, los restaurantes estaban abarrotados y la preocupación por el medio ambiente era cada vez mayor. Al combinar estas piezas, vio una oportunidad: crear un servicio rápido de reparto en bicicleta. No era solo una solución práctica, también era una respuesta a un movimiento global de concienciación medioambiental. La idea parecía sencilla, pero para Javier tenía el potencial de ser mucho más que un negocio. Quería crear una marca reconocida por su agilidad, fiabilidad y compromiso con el medio ambiente. Imaginó sus bicicletas recorriendo las calles con colores vibrantes, llevando no solo productos, sino también la imagen de una ciudad más moderna y sostenible. Pero había un obstáculo entre la idea y la ejecución: el dinero. Sin capital, el proyecto no habría sido más que un sueño anotado en un cuaderno. Fue entonces cuando Javier hizo algo que muchos evitan por miedo o apego. Empezó a recortar gastos. Vendió el coche que había conservado como trofeo de sus mejores años, algunos muebles que ocupaban más espacio del que servían, electrodomésticos que estaban sin usar e incluso un reloj antiguo que su padre le había regalado. Cada venta dolía, pero también le traía la sensación de hacer espacio para algo nuevo. Con lo recaudado, decidió aplicar un método que había aprendido del libro, algo que, al principio, parecía imposible para alguien con tan poco. Distribuyó el dinero estratégicamente. Una parte se destinó a gastos básicos, otra a ahorros futuros, otra a inversiones que pudieran multiplicar su capital, otra a su educación, otra a ayudar a otros y una última porción, más pequeña, a pequeñas recompensas. Al principio, esta organización parecía simbólica, ya que las cantidades eran modestas, pero pronto se dio cuenta de que la magia residía precisamente en eso. Cada centavo tenía un propósito. El dinero, que antes parecía evaporarse sin que él se diera cuenta, ahora estaba bajo control. El comienzo del negocio no fue fácil. Los primeros clientes fueron pocos y exigían más esfuerzo que ganancias. Algunos días terminaban con la sensación de que sería mejor rendirse. Pero Javier estaba alerta y dispuesto a ver oportunidades donde otros veían problemas. Así, en tiempos de crisis, cuando una gran cadena de restaurantes de la ciudad empezó a sufrir retrasos en las entregas, vio la oportunidad que podía cambiarlo todo.
Se vistió con sus mejores galas, preparó una propuesta clara y objetiva y llamó a la puerta de los dueños. Ofreció entregas rápidas, precios asequibles y un servicio personalizado, prometiendo puntualidad y atención. Aceptaron hacer una prueba, y en tan solo una semana, los resultados fueron evidentes. Las entregas llegaron a tiempo, los clientes los elogiaron en redes sociales y la imagen de la cadena comenzó a recuperarse. Unos meses después, renovaron el contrato y la cadena no solo mantuvo el servicio, sino que también recomendó a Javier a otros dueños de negocios. A medida que el negocio crecía, Javier se dio cuenta de que el siguiente paso no se trataba solo de lo que hacía, sino de a quién conocía. Empezó a asistir a eventos de emprendimiento en la ciudad, aunque al principio se sentía fuera de lugar entre jóvenes llenos de ideas y emprendedores experimentados. Poco a poco, empezó a hacer amigos, a buscar consejos y a aprender de quienes ya habían recorrido el mismo camino. Empezó a rodearse de personas con grandes ideas, y estas conversaciones despertaron en él nuevas ambiciones, ayudándolo a mantenerse enfocado. Con una base sólida, decidió diversificar. Compró bicicletas eléctricas para ampliar su alcance de reparto, y también empezó a alquilárselas a turistas, aprovechando el flujo constante de visitantes a Valencia. Poco después, invirtió en pequeñas propiedades de alquiler vacacional. En pocos años, tenía 3 fuentes de ingresos distintas, que se complementaban entre sí y garantizaban la seguridad incluso en los momentos más difíciles. A los 55 años, miró atrás y apenas reconoció al hombre que había sido. Todas sus deudas estaban saldadas. Tenía inversiones, unos ingresos mensuales cómodos y, lo más importante, la libertad de elegir cómo quería vivir sus días. Ahora podía decidir con quién trabajar, cuándo trabajar e incluso si quería trabajar. El hombre que, 5 años antes, se despertó con el corazón apesadumbrado, ahora despertaba con renovado entusiasmo y propósito. Javier aprendió que el dinero es solo una consecuencia. Lo que realmente lo cambió todo fue su mentalidad. Aunque creía que era demasiado tarde, estaba atrapado en una vida limitada. En el momento en que decidió cambiar su mentalidad, su vida comenzó de nuevo. El primer paso fue reconocer que sus creencias sobre el dinero eran heredadas y que lo mantenían atrapado en un ciclo de esfuerzo sin progreso. Inspirado por los principios que lees en el libro La mente millonaria, comenzó a reprogramar su mente, reemplazando pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Dejó de pensar como un empleado que simplemente intercambia tiempo por dinero y empezó a pensar como alguien que crea valor y acumula activos. Comprendió que para enriquecerse no solo necesitaba trabajar, sino también aprender a hacer que el dinero trabajara para él. Empezó a estudiar finanzas, inversiones y emprendimiento. Creó pequeñas fuentes de ingresos adicionales, invirtió parte de sus ganancias y poco a poco vio crecer su riqueza. No fue un proceso rápido ni mágico. Hubo errores, intentos fallidos y días en los que casi se rindió. Pero la diferencia es que ahora Javier sabía que era posible. Ya no estaba estancado en el no puedo o no es para mí. Estaba enfocado en cómo puedo y qué necesito aprender para lograrlo. Este cambio de mentalidad fue la llave que abrió puertas que ni siquiera había imaginado que existían. Con disciplina y nuevos hábitos, en tan solo unos años, Javier saldó todas sus deudas. Luego creó un fondo de emergencia y comenzó a invertir de forma constante. Creó un pequeño negocio en línea que creció hasta generar ingresos superiores a su salario anterior en la empresa de logística. Con esta nueva realidad financiera, finalmente logró lo que durante décadas parecía imposible: la libertad. Hoy, Javier cuenta con los recursos económicos para vivir sin preocuparse por las facturas a fin de mes. Y más aún, tiene algo que el dinero no puede comprar: tiempo. Tiempo para viajar con su esposa Elena, para estar presente en los momentos importantes de sus hijos, para cuidar de su propia salud, para leer, aprender e incluso ayudar a otros a cambiar sus vidas. Ya no mide el valor de la vida por su saldo bancario, sino por el equilibrio entre la prosperidad material y la realización personal. También descubrió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de elegir. Elegir dónde trabajar, cuándo descansar, con quién pasar el tiempo. Ya no eres esclavo de un despertador que te obliga a vivir según sus órdenes. Ahora, te despiertas temprano porque quieres, no por obligación. Dedica parte de su tiempo a compartir su historia en conferencias, videos y reuniones comunitarias, siempre enfatizando que no hay una edad ideal para empezar. Y su mensaje es claro y directo para aquellos que, como él un día,
se sienten atrapados. No eres demasiado viejo para reescribir tu historia. Empecé a los 50, muy endeudado, sin perspectivas y creyendo que lo mejor que podía hacer era un trabajo mediocre hasta jubilarme. Pero cambié. Y si yo cambié, tú también puedes. Si yo pude convertir la deuda en libertad, tú también puedes. El cambio no empieza en la cartera, sino en la mente. Cuando tu mentalidad cambia, toda tu vida cambia con ella. Javier habla con brillo en los ojos y convicción en la voz. Sabe que, en algún lugar, hay hombres y mujeres que se sienten exactamente como él. Derrotados, cansados, desesperanzados. Y también sabe que solo se necesita una decisión única y firme de cambiar de mentalidad para que comience a construirse una nueva vida. Hoy, cuando termina sus conversaciones o graba sus vídeos, siempre deja la misma reflexión. El dinero es importante, sí, pero es solo una herramienta. Si lo conviertes en tu meta final, terminará vacío. Pero si lo ves como un medio para alcanzar tus sueños, ayudar a tu familia y generar un impacto positivo, se convierte en un poderoso aliado. Invierte en ti mismo, cambia tu mentalidad y nunca aceptes como cierto que naciste para ser pobre. Eso es mentira. Lo que define tu futuro no es dónde empezaste, sino a dónde decides ir. Y con esta certeza, Javier termina cada historia, con la esperanza de que, en algún lugar del mundo, alguien esté a punto de tomar la misma decisión que él tomó aquella semana fatídica. Una decisión que lo cambió todo. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos. ¿Conoces el libro Secretos de la Mente Millonaria? ¿Lo has leído? Cuéntanos en los comentarios qué edad tienes y desde qué ciudad nos sigues. Gracias por ver este video. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.